Una vez y otra vez, donde quiera que estés, no te puedo ver, no sé dónde estás. Estoy desesperando de tanto esperar. Y me ves que estoy al revés, que sin vos no puedo más. Quiero estar tan cerca, ser tu otra mitad. Te seguiré en el cielo y hasta el fondo del mar. Voy a donde sea que vayas. Por ahora sigue lloviendo en la capital y espero que nunca te vayas. Yo te vi y mordí la manzana por ti, eran días para olvidar. Me jugué la vida por verte brillar. Me tenés y eso lo sabes, te gusta verme de aquí para allá, como un barrilete de tu cielo fatal. Te seguiré en el cielo y hasta el fondo del mar. Voy a donde sea que vayas. Por ahora sigue lloviendo en la capital y espero que nunca te vayas. Recordé tus ojos al dejar la ciudad, cuando descubrí que llorabas. Hoy sigo corriendo sueños que se nos van y estoy perdiendo esa batalla. No sabes lo que me faltas, quiero que nunca te vayas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Cato por Stream. Estábamos escuchando a Nico Lanz con su canción Barrilete. Lo pueden buscar en Instagram, @soynicolanz. Y estamos en un nuevo programa de Cato por Stream en otro lugar. Estamos en el Parque Irigoyen. Hoy cambiamos de locación. Cambiamos de locación, estuve a nada de traer la camisa de Nico, pero me parecía que era mucho. Bueno, bienvenidos a todos, estamos muy contentos de cerrar el año, de cerrar un año con programas y encuentros entre amigos que nos fueron acompañando con esta locura que empezamos a principio de año, y vamos a recorrer todo lo que pasó en el año Flor con Cato por Stream. Vamos a tener visitas, amigos, vamos a tener muchas de las imágenes de lo que pasó a lo largo del año, anécdotas, los momentos más divertidos que tuvimos a lo largo de Cato por Stream, así que muy contentos de terminar, de cerrar el año acá hoy con todos ustedes. Bueno, hoy ahí ya estaba mostrando algunas imágenes. Es un programa distinto porque tenemos público por primera vez. Así que la idea... Un aplauso para el público que nos acompaña. Que nos bancaron todo el año y que nos están bancando hoy acá también. La idea es que vaya girando la palabra, así que van a poder participar. Y bueno, ya podemos arrancar con el primer panel, ¿te parece, Cato? Vamos, nos acompañan las amigas invitadas que ya estuvieron en el programa. Que ya estuvieron. Camila, Nicolás, Julieta y Seren. Un aplauso para ellos. Bueno, que ya estuvieron en Cato por Stream, así que si volvieron quiere decir que fueron que la pasaron bien tratados. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Flor? Vamos a ir conversando y dialogando, como vos decías, con los panelistas, con los amigos que nos acompañan, con los invitados, acerca de las cosas que quisimos ir pensando. Este ciclo de Cato por Stream tenía un objetivo, que era poder escuchar, poder tener distintas voces. Estamos convencidos de que la Argentina, que como sociedad tenemos un enorme activo, que es la diversidad, que es saber que hay muchos y muchas que pensamos distintos, pero que cada uno tiene mucho para sacar este país adelante, para convivir, para compartir. Entonces, cada uno de los episodios de Cato por Stream sirvió para traer gente que opinaba distinto, gente que estaba parado de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta, que tenía opiniones políticas bien diferentes, pero que convivimos, dialogamos, compartimos. Hoy arrancamos este programa con una pregunta. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une como argentinos y como sociedad? ¿Qué es lo que nos da refugio? ¿Qué es lo que nos da tranquilidad? ¿Qué cosas creemos que perdimos y tenemos que recuperar? La cultura, la música, los espacios. ¿Cuáles son las amarras
que tienen ustedes, pero en lo concreto, en lo cotidiano, no en abstracto, para sentirse que están en eje, ¿no? Para sentir que están compartiendo con los más queridos, con la comunidad que más los acompaña, lo que tienen ganas de disfrutar en la vida, ¿no? ¿Y qué les parece que como país y como sociedad tenemos que cuidar si queremos seguir teniendo esa trama, ¿no? Ese lazo fuerte como argentinos? Así que arrancamos con la opinión de ustedes, que nos cuenten cómo están viendo la cosa y qué les parece que tenemos que sí o sí defender, no podemos entregar. Yo soy estudiante de la carrera de Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes y también soy militante estudiantil, y creo que una de las cosas, no sé si acá hablo como militante, como estudiante, como argentina o como artista, pero creo como que la todo cultura, al mismo tiempo. Como todo al mismo tiempo, pero creo que la cultura, el arte, es lo que nos moldea, lo que moldea nuestra identidad y lo que un poco nos describe, nos muestra nuestra propia cara y también nos impulsa a ser ese pueblo que queremos ser. Creo también que un poco por eso es que se está atacando a la cultura tanto, porque es justamente algo que nos une. Y creo que en este tiempo se está buscando destruir todas aquellas cosas que nos consolidan como pueblo, como comunidad. Y también creo que mientras haya cultura es que va a poder seguir habiendo un pueblo, ya que no hay pueblo sin cultura y no hay cultura sin un pueblo tampoco. Entonces hablo como artista, como argentina y como militante. Creo que la cultura, el cine, la música, las artes visuales son a donde vamos cuando buscamos un refugio. Algo de todo eso pasa en los recitales, pasa en el espacio público, pasa en cada momento en que se encuentra nuestra gente, en que nos encontramos con otros, disfrutamos, participamos de algún evento y sentimos que estamos ahí todos compartiendo algo común, ¿no? Sí, a mí me parece que también lo digamos, yo soy antropóloga y hago como antropología de la religión. Y la religión más que nada es como una excusa para poder estudiar como otras cosas, las relaciones que establecen las personas con un montón de esferas de la vida, no solamente como lo que uno entendería a priori que es lo religioso. Sí. Y si yo pienso como en algo que une a los argentinos o la gente que vive en este territorio, a mí me parece que hay como algo, como una estructura casi mística en la forma de relacionarse y de vincularse y de confiar, incluso de decepcionarse y de tener esperanza en las cosas. A veces uno puede decir, bueno, los altares pueden ir cambiando. Uno puede tener una relación mística con un santo, pero también puede ser con la política, digamos. A veces se le exige a un líder político o a un futbolista lo mismo que se le puede exigir, no sé, a Dios, ¿no? Hay como una cuestión ahí. Hay gente que le dice la pasión. Me viene mucho la imagen de esta película El secreto de sus ojos, cuando el personaje de Francella como relata un poco eso con el fútbol. Pero hay algo como de constantemente vincularse de esa manera mística y estar como sacralizando y resacralizando las cosas, ¿no? Sea la política, sea el fútbol, sea el arte, la cultura. Yo creo que cuando la gente dice hay que defender la cultura es porque hay algo de esa sacralización en eso que le decimos cultura, que incluye un montón de cosas, que es importante y que la gente lo vive así. Por eso cuando se ataca también se repele, por eso cuando un político no falla también una decepción total y es lo peor que puede pasar. Por eso también sorprende que ganó Milei, aunque uno hubiese dicho, bueno, es un loco psiquiátrico por las cosas que hace y que dice y las fuerzas del cielo, pero si uno piensa en esta matriz mística o religiosa o espiritual que hay, eso en realidad no es tan alocado. A mí me parece que algo de eso une a eso que es como el pueblo argentino. Sacralizar sería como en el sentido de como divinificar ciertas cosas. Como ponerlo en un lugar de importancia diferente. Puede ser divino, trascendente, como superior, pero puede ser como más cercano también, ¿no? Como una cosa, yo qué sé, la gente en los barrios hace la peregrinación a San Cayetano o a la Virgen de Luján y le pide aprobar una materia, conseguir trabajo, conseguir novio. A veces sanarse del cáncer, a veces el bien del país, la patria, que también puede operar como algo ahí sacralizado también, pero a veces son cosas como muy cercanas también. Yo creo que ese modo de vincularse y de confiar en todos los sentidos, en todos los aspectos, no solamente lo religioso, está ahí como muy presente. Y cuando eso se rompe hay como una crisis para mí. Sí. Rocío, la Argentina, la sociedad, la comunidad, nuestra comunidad la sentís como
muy rota, muy partida, muy quebrada o la ves fuerte? Yo siento que hasta la persona tal vez como más hater del concepto de la patria, de la comunidad, etcétera, y todo lo que por lo menos yo abogo por eso, ¿no? Porque hagamos cosas juntos. Hasta esa persona que repele ese concepto tiene excusas para juntarse con su familia, con sus amigos, y casi siempre esas excusas van por el lado cultural, ¿no? Un partido de fútbol, ir a ver a, qué sé yo, a una banda, o ir a comer un asado, que es algo cultural también, es algo propio nuestro. Y también siento que algo que nos une es que como país somos de los pocos países latinos, latinoamericanos, sudamericanos, que no venden su cultura. Que lo nuestro es nuestro y no es que viene Estados Unidos y nos mete lo suyo. No, el asado es nuestro, el mate es nuestro, el fútbol es nuestro, el arte es Diego nuestro. es nuestro, El Diego Messi. es nuestro. Exacto. Y yo de pronto soy diseñadora, estudié en la UBA, una carrera de diseño indumentaria, di clases, y hay mucho discurso de no, si nosotros copiamos y tomamos de afuera, pero en verdad es bastante tragicómico cómo en los momentos de mayor crisis también surgen las mayores oportunidades para nuestras diversas industrias y cómo también como los momentos de mayor comunidad surgen de esas crisis y de mayor unión. Me parece que nuestra unión radica en el hecho de que no nos vendemos y de que lo nuestro es muy nuestro y en todo el mundo se reconoce como muy nuestro. Claro. Yo me quedé pensando en esto de que la cultura también es como un refugio, ¿no? Cuando la estamos pasando un poco mal. Y pienso, Nico, no sé qué opinas vos, ¿cómo podemos hacer para que incluso no nos terminen de sacar como el derecho a disfrutar? Claro. Bueno, en realidad te estaba escuchando lo que decían y me ponía a pensar que mucho de lo que pasa y lo que pasa últimamente es que un poco lo que pasa en la música y lo que pasa en el arte y en esto de la sacralización del arte y demás, hay ciertos negocios que se hacen en torno a esa sacralización, ¿no? Es una sacralización de alguna forma impulsada por algunos negocios que hacen que la comunidad o el sentido de pertenencia sea a la vez un lugar inaccesible, en el que pueden solamente acceder los que tienen la posibilidad de pagar el costo de esa sacralización. Y yo creo que lo que estuvo pasando, por lo menos en Capital, que es quizás el lugar cultural por excelencia en sentido de venues o de locales de música o de estadios y demás, pareciera ser que el negocio de la cultura está en manos de unos pocos y empezamos a perder territorio para encontrarnos. Hay cosas que son propias de nuestro país que no tienen otras sociedades, hay cosas que en este sentido definitivamente nos marcan como sociedad diferente, que tenemos un plus, que tiene que ver con la cultura, con la movilización, con la movilidad de nuestra gente, con la aspiración. Bueno, podemos ahí ya ir abriendo la palabra al público para los que quieran participar. Ahí va, hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, genial. Yo me llamo Lola, me parece muy bien a todo lo que dijeron, o sea, iba escuchando y coincidía con la mayoría de las cosas que decían. Me parece que hay algo que nos une, tal cual yo pensaba la cultura, y en eso también pienso en el relato, no en la narrativa, como que tenemos una narrativa nacionalista, por lo menos desde la cultura, muy fuerte, ¿no? Pienso en el Mundial, en 2022, ocasión donde todos nos pudimos encontrar, y ahí hay algo del símbolo de la copa, de Messi como si fuese el camino del héroe, ¿no? Cuestiones en las cuales todos nos identificamos. Y por otro lado pensaba lo que decía el compañero, ¿no? De lugares que todavía funcionan como espacio de resistencia de encuentro, donde quizás por la coyuntura global y nacional cada vez son menos, pero hay algo de que el espacio público funciona como eso, ¿no? Pienso en la universidad pública, o sea, hay un montón de personas con un montón de trayectorias distintas que vienen de distintos lugares y sin embargo ahí uno sí o sí tiene que enfrentar esa diversidad y uno se encuentra y crece a través de eso y ve qué nos hace argentinos y argentinas a todas. Y creo que en ese sentido vale la pena la pregunta por el sentido, ¿no? Hoy en día se habla tanto de libertad y libertad que está buenísimo, pero me parece que la libertad tiene sentido en tanto se enmarca, valga la redundancia, en la lógica de significancia, de semiótica y de sentido, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que nos hacen sentir argentinos, maneras de sentir, de pensar y de actuar?
para salir, digamos, de esta manera de pensar la libertad únicamente a través del individualismo. Bueno, sí, la libertad, pero la libertad en qué y para qué y con quién. Bien ahí. Nico. Bueno, yo cómo veo la cosa, la verdad es que en algunos lugares de Argentina la veo mejor que en otros, es la realidad. Siento que hay territorios que están más bastardeados y otros que no. Hay espacios de resistencia, como decía la compañera de acá del público, y las universidades nacionales me parece que es un gran lugar de referencia para pensar en esos lugares de pertenencia, y espacios culturales también, ¿no? Que empiezan a aparecer como posibilidades de resistencia. ¿Qué se rompe, Julieta, Camila, cuando se pierde el espacio comunitario, cuando se desintegran los lazos de la comunidad, cuando se pierde la identidad, cuando se rompe la argentinidad? Para mí también hay como una cosa ahí, y me parece que es importante, es que, digamos, uno puede pensar que ahora en este momento, en esta coyuntura, hay ciertos lazos comunitarios que están rotos, pero también no es algo de ahora, no es algo nuevo, y hubo otros momentos históricos también en la Argentina en que otros lazos se rompieron. Por ejemplo, recién la escuchaba a la compañera del público que hablaba del individualismo, y para mí es cierto que hay como una emergencia muy fuerte del individualismo, pero también yo es cierto que hay como individualismos que están muy buenos, y creo que lo dije en el programa anterior, que fue el individualismo de mi cuerpo, mi decisión, que es un individualismo que nos llevó a conseguir un derecho. Entonces me parece que hay cosas que se van rompiendo, pero también hay otras que se van regenerando, y creo que también viene como de antes, no es algo de ahora. Yo creo que sí había como pactos sociales medios básicos, como la democracia, que se empezaron a poner en cuestión, pero que también había indicios de antes. Yo vengo de una familia en la que somos blanco y negro, el agua y el aceite, derecha e izquierda, y hubo muchas cosas que están pasando ahora, estos lazos sociales que a muchos sorprenden, que a mí no me sorprendieron. Sí, yo creo que hablando, no sé, pienso justo con el ejemplo que dieron del Mundial y lo que decís vos de los lazos consensos, creo, que pensamos que teníamos saldados, que últimamente es como que cada vez más sentimos que se van rompiendo, pero a la vez, y coincido con lo que dice Juli, que cuando se rompen muchas cosas y con una fuerza muy grande, a la vez también se construyen otras cosas. Y son estos espacios de resistencia, cómo son las universidades, cómo es el arte independiente, que florecen en estos momentos. Al cine nacional le pasó eso. La historia del cine argentino fue muy bastardeada desde sus inicios y muy interrumpida por toda la historia del siglo XX. Pero nunca dejó de existir el cine argentino y nunca dejó de impactar y nunca dejamos de crear nuevas narrativas y nuevas historias para reflejarnos. Entonces, estos son momentos que, por un lado, generan mucha incertidumbre y mucha angustia también, pero si podemos canalizar esa angustia en comunidad y no encerrarnos en nosotros mismos, podemos crear arte muy lindo y muy significativo. Bueno, tenemos también compañías que nos han acompañado, Flor, en el programa, que nos cocinaron durante todo el año. Y muy rico. Y muy rico. Muy Dana rico. nos acompaña acá a la Aplauso izquierda. para Dana. Bueno, hoy con qué los voy a deleitar. A ver. Paren. ¿Qué hay debajo de un trapo húmedo? A ver, ¿qué se imaginan? Ay, ¿nos Algo estás que- tomando Una prueba, masa. Dana? Y les estoy tomando prueba. Una masa. A ver, es algo clásico de Argentina, que tiene que estar sí o sí envuelto en un trapo húmedo. ¿Qué puede ser? ¿No es? ¿Una masa no es? No, Tipo, no. Es algo cocinado, algo cocido. Bueno, gente, les veo cara de mucha preocupación, así que lo voy a revelar. Son sanguchitos de miga. ¡Vamos! Sanguchito para todos. Acá igualmente vemos las capas de miga nada más, pero cuando ustedes vayan a comprar un sándwich de miga, ¿cómo se dan cuenta si el sándwich de miga de esa confitería o esa panadería en particular es bueno? Porque está envuelto en trapos húmedos. Así que bueno, hoy los vamos a deleitar con eso y vamos a ver qué pasa acá, toda la magia, porque realmente hay unos muy buenos tips. Además, para mí no hay nada más argentino que un rico sándwich de miga, aunque hay datos históricos que capaz hoy los voy a revelar que no todo el mundo sabe. Bien, Dana Escúchame, Dana, ¿nos podés spoilear los sabores que van a ver? Porque yo estoy teniendo A ver, un poquito a de ver. hambre. Va a haber jamón y queso y tomate, que es como un clásico. Espectacular. Jamón y queso y roquefort. Wow. Bárbaro. Jamón y queso y atún.
y Bien ahí. salami, queso y tomate. Así como clasicón. Pero completísimo. Sí, bien italiano igual también, ¿no? Como los sabores fuertes. Allá en el público piden aceituna. Sí. Ay, bueno, la aceituna hoy no hubo. Pero capaz en otro episodio podrá ser. Bueno, vamos a ver un videíto de Dana, porque ella ya estuvo participando en Cato por Stream. Así que, a ver. Tenemos a Dana. Buenas. ¿Cómo Yo va, soy Dana? Me pueden encontrar como Sabores del Conurbano. Soy creadora de contenido gastronómico. Wow. Soy ¿Qué tu es fan, eso? Dana. ¿Qué es Sabores del Conurbano? ¿Qué es? Bueno, básicamente yo un día dije, quiero crear contenido sobre comida, sobre gastronomía, pero teniendo en cuenta las periferias y justamente cómo a veces nos olvidamos de que Argentina es un país federal y que, bueno, hay un montón de recetas y un montón de gastronomía que nos perdemos a veces. Bueno, vamos cerrando el panel 1. Les agradecemos a los invitados. Gracias, chicos. Gracias, Muchas gracias. Nico, Julieta, Cami. Y les pedimos a los invitados del panel 2 que pasen. Todo en vivo, todo en tiempo real. Vayan ubicándose. Un aplauso Un para... aplauso. Bueno, los invitamos y queremos conversar con ustedes y con el público acerca del Estado, ¿no? Estamos convencidos de que el Estado, la política, tiene que estar al frente de las decisiones. Estamos convencidos de que hay una disputa cultural de cuál tiene que ser el rol de lo público, de qué manera lo público resuelve y acompaña, amalgama sociedades, pero también está discutido, está polemizado cuál tiene que ser esa función, esa tarea, si es más Estado, más mercado, cómo hacemos las cosas mejor, cómo tenemos políticas públicas con mayor impacto, con mejores resultados. Y algo de todo eso es lo que está hoy discutiéndose en la Argentina y teníamos ganas de también tener la palabra de ustedes. ¿Cómo la están viendo? Muy bien. Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. En mi caso, Benjamín es mi nombre, soy un industrial, fabricamos tablas de skate. Creo que el Estado tiene que acompañarnos un poco con las políticas y defendernos a las pymes, a las industrias, un poco de acuerdo a cómo vaya mutando el mercado o los gobiernos que vengan de turno, ¿no? Sí o sí creo que el Estado tiene que acompañar. Claro. Bueno, antes de seguir con el debate, vamos a mirar un video sobre un resumen de todo lo que estuvimos debatiendo durante el año, ¿no? Porque la idea es debatir sobre cómo construimos un Estado virtuoso y estuvimos debatiendo sobre trabajo, casa propia, salud pública, industria, así que vamos a mirar un resumen. Hay un malestar en los jóvenes. Nosotros creemos que es de la mano de la política, cómo se resuelven cada uno de esos problemas. Trabajos precarizados donde los jóvenes no consiguen laburo. La vivienda es algo fundamental y es uno de los pilares principales para que cualquier persona se pueda proyectar en su vida. ¿Baja por lo general de lunes a sábado o de lunes a domingos? Estamos todos en una situación de vulnerabilidad y hoy cuesta llegar a fin de mes para muchos bolsillos. En el peronismo no creemos que todo tenga que estar a cargo del Estado, pero sí hay áreas estratégicas donde sabemos que si el sector público no se encarga, el sector privado tampoco se encarga. De la mano de la vocación y del amor y todo esto, como que lejos de ver la salud como un negocio. Por más que sea un derecho a la salud, es un gasto. Esto afecta no solo ahora, esto afecta al futuro del sistema sanitario y nos va a costar muchísimo repararlo, reconstruirlo. Hay cosas que nosotros ya no toleramos. Dejen de ver también como un recurso, sino que nos vean como un talento. Estado asociado también al sector privado, porque me parece que esas dicotomías de o es todo público o es todo privado ya no van. El éxito de la comunidad va a estar efectivamente en la posibilidad de lograr un bienestar común. ¿Cómo se organiza una sociedad? ¿Cuáles son las políticas con las que se puede ir mejorando? Bueno, ahí en el video una de las preguntas que aparecía ¿es todo público, es todo privado? Manu, ¿vos qué crees? ¿Qué Estado es el que necesita la Argentina? Bueno, muy interesante el resumen y me lleva a pensar varias cosas. En primer lugar, me parece que la discusión no es Estado o mercado, claramente son dos cosas que son distintas, pero la realidad es que el mercado se ocupa de lo que le sirve, de lo que necesita y de lo que él es rentable. Y el Estado está para otra cosa, el Estado es otra cosa, el Estado se tiene que ocupar de todo y de todos. Yo soy estudiante universitaria y me parece que estoy totalmente atravesada por eso a la hora de pensar el Estado. Y un poco retomando lo que decía Cato al principio de no pensar a las cosas en abstracto, no pensar el Estado sobre todo en abstracto,
pensar, bueno, ¿qué es el Estado? Y el Estado es, sobre todo para los jóvenes, si estudiamos o no en la universidad, si nos podemos ir a vivir solos o no, si podemos acceder a buenos laburos o no, si podemos acceder a cultura gratuita o no. Entonces me parece que todas esas cosas son las que nos tenemos que poner a pensar a la hora de pensar en qué Estado queremos. El Estado que yo creo que necesitamos y el que yo quiero y creo que compartimos en esta mesa es un Estado que no sea un espectador frente a las desigualdades y que sea un Estado presente en el territorio, que se ocupe, que se haga cargo de todas estas cuestiones. Me parece que es lo principal que tenemos que tener en cuenta para el Estado que queremos construir. Fran, pelea que se está perdiendo en la región, en el mundo. No, yo creo que, a ver, ahí está la discusión de si Estado sí, Estado no con el libertarianismo, y después está capaz la discusión más interna que dispara más lo que decían recién de cómo construir un Estado virtuoso, ¿no? Cómo construir un Estado justo, diría yo, más que un Estado virtuoso. Creo que el peronismo tiene que darse la discusión de pensar, bueno, cómo hacemos para volver a construir una sociedad y un Estado que parta de ciertos ideales de justicia, ¿no? Digo, la justicia de la ley, la justicia de la distribución, la justicia del mérito. Son cosas que para mí sobre las que hay que trabajar y pensar, bueno, no sé, algo capaz medio polémico, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, hoy, para mí vivimos en una sociedad muy poco meritocrática y tenemos un Estado muy poco meritocrático. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia la posibilidad de tener una sociedad más meritocrática en el sentido correcto de la idea de meritocracia, ¿no? Hoy recién Benjamín hablaba de la dificultad de una pyme. Hoy le preguntás a cualquier trabajador, a cualquier empresario de pyme, a cualquier dueño de un comercio, incluso un emprendedor que con unos amigos intenta, aprovechar la ventaja de la virtualidad para aportarlo a la cadena productiva. Y lo cierto es que no ver una remuneración social por el trabajo que imprime todos los días, ¿no? O sea, yo trabajo 11 horas por día y no me veo viviendo una vida grata por eso. Entonces creo que uno de los grandes trabajos que hay que hacer para pensar en el Estado es saber distinguir que cuando nos hablan de meritocracia, la derecha por lo general está hablando de plutocracia, y cuando nosotros discutimos la meritocracia estamos incurriendo en un error, porque nosotros no estamos en contra de la meritocracia, ¿no? O sea, una cosa es tener en el centro al esfuerzo y otra cosa es tener en el centro al dinero. Yo creo que un Estado virtuoso se construye sobre la base de un Estado justo, y un Estado justo tiene que empezar a mirar el mérito de una manera distinta. Tiene que empezar a mirar el mérito como la posibilidad de remunerar el esfuerzo con una vida grata. Y dejar de asociar esto, ¿no? Porque la otra certeza que tenés en la Argentina es que si vos naciste hijo de rico, vas a morir padre de rico, ¿no? Naciste hijo de millonario, morís padre de millonario. Entonces, claramente, el modelo que propone Javier Milei, o el modelo que está en la Argentina, para mí, de Estado y de sociedad, tiene el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene, entre otros, es un vínculo muy errado con el mérito. Yo creo que hay que reivindicar el mérito de una manera correcta. Creo que eso ordena un poco la idea de Estado. Claro. Bueno, vos justamente recién decías de qué puede hacer el Estado, en qué tiene que trabajar para que podamos mejorar todo lo que alcanzamos, ¿no? Yo no dejo de pensar en que, bueno, acá en esta mesa somos todos jóvenes, casi todos jóvenes. Todos jóvenes. Pero bueno, somos todos jóvenes y estamos atravesados por las mismas problemáticas y también nos cuesta llegar a fin de mes, no tenemos vivienda propia, la vemos inalcanzable. Y cuando pienso eso, pienso en preguntarte, Tommy, vos también, ¿cómo lo ves? Digo, ¿qué crees, pensando en 2 o 3 cosas que podría hacer el Estado para vos como joven para poder darte una mano y progresar? Yo particularmente cuando los escuchaba hablar y en el debate, pienso mucho para como bajarlo un poco, salir un poco de lo abstracto del Estado y caer en poder empezar a pensar respuesta a todas estas problemáticas. Creo que el Estado necesita ayornarse de alguna manera a los nuevos procesos productivos e industriales y las nuevas tecnologías que hay. Yo soy estudiante de programación en la Universidad de San Martín y algo que a mí me parece que tenemos que poder empezar a discutir es cómo la tecnología viene a discutir un montón de procesos dentro del Estado que muchas veces dificultan esto del desarrollo. Hay una de las preguntas en el panel de mercado-Estado. Yo creo que hay que pensar qué mercado. Yo quiero un mercado nacional. Bueno, ¿cómo hacemos para potenciar ese mercado nacional? Hoy, acá el compañero que es industrial lo debe saber mejor que yo, pero la complejidad que hay muchas veces para poder poner una pyme, para poder hacer todos los procesos, si sos un club de barrio, para poder tener todo el día, hacer todo lo que son los trámites municipales, provinciales, nacionales, cómo las tecnologías pueden aportar a eso desde las herramientas de automatización, que no quiere decir el perder puestos de trabajo, que no quiere decir el desplazar y ajustar el Estado, porque también hay una gran mentira cuando quieren hablarnos de la actualización del Estado,
y que como que quieren tirarlo de la mano de que se necesita menos gente. Al contrario, necesitamos más gente dentro del Estado, pero implementando estas nuevas tecnologías. Un ejemplo en línea de algo que vemos en la universidad, hoy en día hay tecnologías como una aplicación que se llama N8N que permite automatizar automáticamente un montón de procesos. Y que en ese sentido la provincia de Buenos Aires alguna aplicación similar está utilizando para todo lo que es la atención del Banco Provincia, la atención cuando tenés algún problema de salud. Creo que hay que profundizar en esa línea. Y respondiendo un poco la pregunta, algo que me parece que tenemos que poder empezar a discutir y responder y que no puede seguir pasando es que el que labura hoy no llegue a fin de mes. Algo que en Argentina de alguna manera cada vez se normaliza más y no es algo a lo que nos tengamos que acostumbrar ni a lo que en algún momento el país, por lo menos después de lo que fue el proceso del gobierno de Perón, parecía que esa lógica no iba a existir más y hoy parece que vuelve a suceder de que gente que labura 10 horas, el que trabaja, no le alcanza para comer, no le alcanza para alquilar, siendo joven no te podés ir a vivir solo. A vivir solo. Entonces creo que como que hay que empezar a esto, como decía el compañero, de pensar un Estado más justo, utilizar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, para poder empezar a dar soluciones a los problemas cotidianos que creo que nos pasan a todos. Y también me parece que si queremos volver a convencer a argentinos y argentinas que hoy votan más mercado porque ven en el Estado una demonización, poder explicar que el Estado, cuando decimos Estado igual más derecho, el derecho no es una cosa abstracta, sino que es la posibilidad de que si vos laburás te compres una casa, de que si vos laburás puedas irte de vacaciones, de que si producís puedas darle gustos a tu familia, y esa va a ser la forma que yo creo vamos a tener un Estado más justo y más eficiente. En todo el ciclo de este año, Flor, nos encantó tener pibes y pibas de distinta condición social, parados en lugares muy distintos, porque estamos convencidos de que son ellos, son ustedes los que tienen hoy la palabra, son los que tienen que definir mucho de lo que tiene que construir la Argentina para adelante. Hoy nos acompañan más pibes jóvenes que están hoy en el público y queremos también tener la voz de ellos para entender cómo está la cosa, cómo está la vida de un joven, de un adolescente en la Argentina, cómo y cuándo se cruzan, en qué esquina se cruzan con el Estado y sienten que es un Estado que les da una mano y que los pone de alguna manera un paso más adelante. Así que vamos a abrir un poquito también la ronda para ver qué está pasando por ahí. ¿Quién se engancha? Anima? Buenas, yo personalmente... Nombre, colegio. Yo soy Ezequiel, soy trabajador no docente de la UNSAM y quería plantear algo que yo veo que en la discusión colectiva está muy instalado de que la gente ahora aborrece el Estado porque el Estado es ineficiente, porque el Estado es un déficit, pero creo que lo que en realidad está poniendo en tela de juicio la gente es la eficiencia del Estado y, por ejemplo, se nota muy claramente cuando nos tomamos un transporte público, lo que es la falta de regulación por un lado que estamos viviendo y por otro lado lo que es la merma en el presupuesto para el transporte público hoy por hoy. Y esto atraviesa todo lo que se estuvo hablando en el panel. Hoy por hoy tomarse un colectivo cada vez tarda más, no sabes si va a venir, no sabes si el tren se va a cancelar, no sabes si el subte va a andar. Y eso va generando un deterioro en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la eficiencia necesaria para controlar o para prestar ese servicio. Y se termina generando una falsa disyuntiva, porque en realidad lo que la gente valora es un Estado que funciona bien. Y lo vemos cuando hay otros servicios, como por ejemplo la cultura o otras cuestiones, donde ahí cuando ven que algo funciona, te lo valoran y no se preguntan si es público, si es privado. Eso es una falsa disyuntiva y quiero dejarlo bien en claro. Lo que nosotros nos tenemos que poner siempre sobre la mesa para discutir es cómo hacemos que ese Estado le sirva cada vez más al ciudadano, al vecino. Y en ese sentido es que tenemos que orientar nuestros esfuerzos y nuestras discusiones. Manuela, ¿cómo se cruza el Estado con vos? ¿En qué esquina? ¿De qué manera? ¿Con tus amigos? Bueno, yo soy de esas que siempre cuando se pone a hablar o a discutir con gente que está en contra del Estado, lo primero que dice es, el Estado está en todo, el Estado está en todos lados, el Estado está cuando salís a la calle y está iluminada, está en la recolección de residuos, está en la universidad, en la escuela, está en todo.
Y a mí el Estado me atraviesa desde siempre, como a todos, pero principalmente ahora desde la universidad pública. Ahora el Estado me atraviesa en ese sentido y desde ese lugar. Yo soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de San Martín y este año y el año pasado fueron años muy duros para la universidad, donde estuvimos en las calles, donde tuvimos que salir a defenderla. Y bueno, en relación a lo que decía el compañero del público, había como una narrativa de, bueno, defender lo que funciona, ¿no? Y un poco esto de que la gente pone en valor cuando las cosas funcionan bien. Bueno, ¿cómo hacer que cada vez sean más esas cosas del Estado que funcionan bien para que la gente las sienta propias y la gente, cuando esas cosas que funcionan bien son afectadas, salga y las defienda? Fran, ¿por qué entró lo de la motosierra? ¿Por qué crees que hizo tanto daño en el discurso, en la pública, en las conversaciones, en la sobremesa de cualquier familia? Mirá, yo creo que yo no discuto tanto si tiene que haber o no Estado. Creo que es caer en una trampa un poco, porque para mí no existe sociedad sin Estado. El Estado puede ser el Estado como lo conocemos hoy, un Estado democrático, decimonónico, etcétera, o puede ser una multinacional que rija cómo es nuestra vida, pero no deja de ser una forma institucionalizada de la sociedad. Yo creo que el discurso de la motosierra entra en la sociedad y cala hondo, porque, y acá es donde para mí se pone también un poco mal el foco, y lo escuchaba recién en varias de las intervenciones. Yo no sé si la discusión es tanto la eficiencia necesariamente del Estado o no, sino que creo que además de cambiar las tecnologías, cambiaron los valores de la sociedad. Y un poco lo que hay que entender es, para poder volver a imponer o instalar en la sociedad un discurso que reivindique un modelo de Estado, hay que generar un modelo de Estado nuevo que sea acorde a lo que pasa con la gente hoy. Y eso se expresa en cosas muy concretas, o sea, capaz antes había necesidad de un Estado muy presente, post-2001, viste, que saliera a generar trabajo, a sacar a la gente de la situación en la que estaba, digo, de crisis económica. Creo que hoy hace falta eso, pero también hay cosas que ya la gente no tolera más y que por eso calan discursos como la motosierra. Por ejemplo, yo no toleraría que un funcionario público, y no lo tolero cuando pasa, digo, se enriquezca. Para mí, el estar adentro del Estado es vocación de servicio. Digo, la gente que clase media baja, digo, tenés un montón de opciones aparte de entrar al Estado. Si vos elegís trabajar en el Estado, tiene que ser una carrera estrictamente profesional, estrictamente asceta, tiene que ser una decisión de vida de vocación de servicio, porque para mí un empleado público, cuando ejerce bien su función, es el trabajador más reivindicable que hay, es una persona que está eligiendo dedicar su vida a generar políticas que le mejoren la vida a los que tienen alrededor. Creo que cuando se perdieron esos nortes o cuando la sociedad cambió y nosotros no adaptamos el discurso, entonces se identifica un enemigo falso, que es el Estado, pero es un enemigo falso porque el Estado existe en toda sociedad. El punto es si el Estado es un Estado monárquico, un Estado democrático, si es Elon Musk, pero Estado va a haber siempre habrá algo organizando a la sociedad. Sí. Coincido en algún punto, sí me parece que tampoco hay que caer en la trampa de que la sociedad recontra cambió y de cara a la gente no quiere Estado y que por eso solo caló la cuestión de la motosierra. Creo que también entró la línea de la motosierra, porque esto que decías, Manu, el Estado está en todo. En muchos lugares el Estado no está. O sea, cuando vamos y discutimos de que el Estado es que tenga la calle iluminada y el vecino mira para arriba y no tiene una sola luz, es mucho más fácil que entre esa línea. Entonces, sí me parece que un poco también está la discusión en cómo hacemos que el Estado sea eficiente, en cómo hacemos que cada empleado público esté capacitado. Y esto lo digo como militante, pero la realidad es que si hay militantes que trabajan en el Estado o que quieren hacer la función pública o que quieren ejercer la función pública, hay que estar capacitados, hay que estar preparados, hay que tener, como decías, vocación de servicio. Y hay que empezar a romper un poco con esta lógica que creo que hay que asumirla, que es una realidad que a veces laburar en el Estado para ciertos sectores y para ciertos trabajadores es un poco un privilegio, porque mientras tenés compatriotas que se levantan y tienen que cumplir 10 horas laborales para poder llegar a fin de mes, en muchos sectores del Estado eso es mucho más flexible. Me parece que hay que empezar a discutir esas lógicas, que tampoco es caer en el discurso de Milei de una o sea, de 10 horas de trabajo y que no, pero sí me parece que hay que poner un foco en el hecho de que el Estado de alguna manera empezó a ser menos eficiente y tenemos que ser los primeros que lo discutamos y que lo planteemos, porque hay que también señalar las cosas que no se pudieron solucionar y pensar cómo lo vamos a solucionar. Dana, ¿cómo van los sándwiches? ¿Van saliendo? Porque hay un poco de hambre, La banda está
esperando, así que cuando quieran arrancamos y los entregamos. Porque la Bien, gente ahí, tiene bien. hambre. Qué noche que metimos, Flor, ¿eh? Tremenda. Espectacular. Vino con la producción, vino con el No hay ni el una contrato. nube. Impecable. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos cerrando este panel. Le damos un aplauso a los invitados. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Manuela. Bueno, y debatimos todo el año, tuvimos momentos serios, pero también tuvimos momentos de risas, ¿o no? Algo nos divertimos, ¿no? La Nos pasamos divertimos, la bien, pasamos ¿o muy, no? pero muy bien. La pasamos bien, así que vamos a ver un videito. Nos daban un programa, nos daban nada y estamos acá en la cancha jugando el partido. Seguimos resistiendo. ¿Sos influencer? Sí, soy influencer. Wow, tremendo. No sé qué es, pero es tremendo. ¿Te costea? ¿Está bien dicho? Sí. Vamos. Mi papá fue futbolista de Atlanta muchos años. Tremendo. ¿Sabe qué? Somos de San Martín. Chacarita. ¿Pero de Chacarita de verdad o me vas a decir que sos de Boca, de River? Está bien, se ve Bueno. que está fina, está fina. Yo, antes de seguir con el debate, traje un juego. Siempre, si no subo historia, siento que me estoy perdiendo algo. Me da vergüenza. A mí no me trajeron el verde, me parece. ¿No me lo trajeron? No seas forro, ponete el forro. Estampita de Gilda. No me abandones en ningún momento porque necesito que tu infinita bondad me proteja de todo mal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Me gusta la cocina, esto es un sueño para mí. Bueno, gente, Bueno, vamos. vamos a arrancar. Les ofrezco como algo para que empiecen a picar. Acá tienen un corazón de Gouda, de Gouda. Sí, es un queso, pero es el corazón. Es el corazón, o sea, es como lo más rico. Y si quieren y se animan, pueden probar antes que nadie los sanguchitos de miga. Hay de atún y creo que hay de salami y creo que hay otro de Roquefort. Y yo voy a ir contando qué vamos a hacer acá. Viendo los sándwiches. El paso a paso. Dejo el micrófono. Vamos, contame, Dana. Yo acá tengo un repasador, húmedo, el pan de miga, le puse una capa del aderezo, jamón y queso. Le pusiste mayonesa, pues eso es muy importante para mí. Para mí el truco está en mezclar crema de leche con mayonesa. ¿Por qué? Porque le va a aportar mayor humedad y hay algo que normalmente siempre es una disputa entre los sanguchitos de miga y es, ¿qué le pongo? ¿Manteca? ¿Solo mayonesa? ¿Le pongo queso crema? Yo, en mi receta ideal y de crema de leche, que si la baten mucho va a generar manteca, entonces es un gran aporte de grasa, más mayonesa, que es el clásico sabor que todos los argentinos esperan. Que hiciste manteca casera. Claro, es como el propio aderezo de Esto los es de estos totalmente sanguchitos de gourmet. miga. Acá vamos a poner otra capa de miga, porque ¿qué es lo que pasa con los sanguchitos de miga? Nosotros no los inventamos. En realidad los trajeron los italianos, y los italianos lo comen como plato principal. Nosotros, en cambio, los reversionamos y los hacemos triples, y además de hacer los triples, los comemos más como aperitivo, como reunión social. Un invento de Los italianos. Bueno, pero Sí, los de Turín. triples son argentinos. Son de Argentina. Igual vieron que los italianos, los argentinos, los griegos y los argentinos, los turcos y los argentinos nos llevamos todos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el aderezo, que es crema más mayonesa, ahí, y los vamos a repartir. ¿Flor, te animás? Sí, ¿qué tengo que hacer? A ver. Los tenés que esparcir por el pan. Ahí bien prolijito, pero que quede como cada bien esparcido. Sí. La espátula y los utensilios adecuados hacen que todo mejore. No se olviden nunca de tener el repasador mojado abajo, porque si no, sequísimos. El repasador ayuda a que no se seque el pan. Exacto. Sí. Si no se te va a secar. O sea, es fija. Nada, ¿no? Cero. No, a mí me encanta cocinar. Incluso es mi terapia cocinar, te digo. Bien ahí. Se te ríen igual, Flor, acá en el fondo. Se ríen, ¿Quién Flor. se Me rió en parece el que público? se ríen. No me quemen. Perfecto, igual, Flor. Está perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a rellenar con Roquefort. Acá hay simplemente Roquefort picado, o sea, como aplastadito, con queso crema y además crema de leche. O sea, como ustedes pueden ver, no son light. O sea, uno como que tiene la sensación... Pero está bien, porque si te das un gusto Tal te lo cual. tenés que dar. Uno tiene la sensación a veces cuando come los sanguchitos de miga de que son light, pero en realidad no. O sea, son livianitos, pero no son light. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el Roquefort. Ahora le toca a Cato. Y ahora a Cato le tocó Ahora la parte le más toca a Cato. difícil. Este es fácil. Y los hace partir con la espátula. Ahí con mucho cuidadito. Para que no se rompa el pan y además para que no haya como tropezones de Roquefort muy invasivos. Sino como que esté todo bien prolijo de Roquefort. No, vas bien. Vas bien igual. Pero como que requiere paciencia. Tiene como su magia. ¿En Grecia cuáles son los platos clásicos, Cato? Queso griego. Queso griego. El peta. El feta. Ujú.
este sándwich ya está teniendo 4 o 5 pisos, ¿no? Este es un triple, este es como que ahí cerramos lo esparcimos sumamente bien. Bueno, en un momento se había hecho una receta muy viral con queso feta en donde lo mezclaban con queso cherry, albahaca, ajo y hacían como una especie de salsa y como caprese. Ahí, acá en Argentina no es fácil de conseguir ese queso. Se puso de moda recién ahora, hace unos No, años. iba a decir que nunca lo probé, nunca escuché. ¿Cuántas tapas de pan? Ahí cerramos un triple. Ahí. Este es el famoso triple. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que tienen que prestar atención? A esta capa ustedes no le van a poner aderezo. Porque ¿qué va a pasar si no se les van a pegar todos los panes? Entonces yo ahora coloco otra capa. Y recién ahí es cuando yo voy a colocar más crema de leche con mayonesa. Ahí. Tremendo esto, ¿no? O sea, a mí me encantan los sanguchitos de mi vida. Es más, son tan argentinos y son tan representativos de nuestra cultura que Papo les dedicó una canción. No sé si ustedes la tienen la canción. No, ¿hizo una canción de sanguchito de miga? Sí. También le hizo una canción. ¡Eso! Ay, la cantan en el público. Sí. Porque es una canción como muy famosa de Papo. Es como, Papo le canta 2 cosas. A la mamá y a los sanguchitos de miga. Ahí. Bueno, gente, ahí me parece que tienen gente en el esperándolo. público ya los probaron. ¿Qué opinan? Fuerte el aplauso. Bien, Grande, Dana. bien. Volvimos para arrancar con el panel 3, que básicamente nos preguntamos cómo hacemos comunidad hoy. Hablábamos un poco del individualismo y que estamos como hiper separados, pero al mismo tiempo hiper conectados, ¿no? Porque pasamos cada vez más tiempo en redes. En algunos programas estuvimos debatiendo sobre qué pasa con el algoritmo, qué pasa con la salud mental y las redes sociales. El algoritmo está rompiendo, ¿no? Relaciones, Sí. espacios, tiempo libre. Igual habíamos llegado a una conclusión que a veces el algoritmo se usa para mal y otras veces para bien, porque también pasan cosas buenas en las redes. Así que voy a presentar a los invitados de este panel. Tenemos a Camila. Que ya estuvo con nosotros. Que Fuerte ya el aplauso estuvo. para Camila. ¡Bravo! Los 3 estuvieron con nosotros, Camila, Armando y Fede. Así que le damos la palabra a Camila para empezar a influencer. Influencer, Bien. bueno, sí. Redes, pantalla, del lado del bien, del lado del mal. Bueno, yo creo que las pantallas tienen siempre algo para aportar. El problema hoy creo que es la hiperinformación que todo el mundo está utilizando y que todo el mundo también está generando, y muchas veces sin preguntarse qué tipo de resultado puede llegar a generar en la otra persona, más allá de un beneficio propio que puede ser hacerse viral, puede ser. Yo creo que estamos hiperconectados, pero también estamos hiperdesvinculados. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que el otro día lo abrían en mi grupo de amigas, está Belu por ahí en el público. Hay una cosa en Instagram que es el bundle, creo que se llama, que vos ves lo que ve la persona, tu amigo del mismo grupo. Yo tengo una sensación con eso de que estoy compartiendo algo con mi amiga, pero mi amiga no se enteró. Eso es lo que a mí me sorprende de las redes sociales. Hay como una hiperconexión, uno siente que está cercano al otro, pero al mismo tiempo puede ser que no lo veas durante todo el año y vos sientas que hayas tenido una conexión súper cercana. Entonces, para mí también está en uno empezar a buscar y a reconectar, que en eso estoy un poco más tranquila, porque creo que cada vez que lo hablo con alguien cara a cara, estamos en esa de, che, la ansiedad que me generan las redes, o che, estoy buscando espacios, no sé, ir a cerámica. Sí, o incluso cosas. más conciencia de, che, no sé, me di cuenta que paso 8 horas diarias con el teléfono. Empezar a ver lo que te manda el celular, tipo, Sí. che, tuviste 7 horas y media en el celular diarias. Y es tipo, pará, ¿el día cuánto me dura? No mucho más que eso. Claro. Entonces, está bueno empezar a buscar esos espacios por uno mismo, volver a reconectar en espacios culturales, en, no sé, en cosas que pueda uno poner el cuerpo. Claro. Voy a hacer una encuesta en vivo, un diagnóstico en vivo. ¿Cuántas horas? Sí, no, ¿quién del público, levanten la mano, quién del público pasa más de 6 horas con el celular? Y yo también voy a levantar, me hago cargo. Ah, no, pocas manos, pensé que iba a haber más. Pero no levantaron porque pasan más o menos. ¿Menos? ¡Qué bien! Hay esperanza. Bien, vamos. Fuerte el aplauso para las personas que Sí. gastan menos. Bien ahí. Esa terapia está funcionando. Bien. Yo te iba a preguntar, Fede, que Sí. creo que también cuando viniste al programa te hice una pregunta parecida. A ver. ¿Qué crees que tienen que hacer las instituciones o de qué manera deberían intervenir
pensando, ¿no?, en las infancias y en las adolescencias para cuidarlas un poco más de este mundo digital que cada vez están pasando más tiempo ahí? La verdad me encanta la pregunta. Yo creo que tenemos como un debate en el que hay que legislar, hay que limitar, ya sea de que no haya cuentas anónimas. Eso para el grooming es una clave, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en que cada cuenta tenga vinculado a un usuario y una persona con DNI, se limita mucho, ¿no?, la posibilidad. Creo que también hay que darle sentido, ¿no? Tenemos un uso estúpido del teléfono. Y en las escuelas se vea como algo negativo. Ay, no, el chico está con el teléfono. No, hay que hacer que sirva la tecnología, ¿no? Como convertirla en herramienta, darle sentido, darle función. Que no sea explorar así de forma muerta, porque lo que tiene es que es infinito, ¿no? Por ejemplo, el pucho, que también es una adicción que es parecida, termina. Eventualmente, el pucho terminó. Se conoce 1, 2, 3, 4, 5, terminó. Uno está viviendo hasta 7 horas. Sí, lo peor de todo es que no te das cuenta. Capaz que pensaste que pasó media hora y pasó 1 hora y media. Sí, hay un tema ahí. Yo creo que la salida es colectiva y es habitando los territorios, es habitando el espacio. Y es también incomodando, porque el cuerpo es incómodo, ¿sí? Estar acá es más incómodo que estar en mi casa en un sillón. Y está buenísimo. Hay que incomodarnos, porque cuando uno se incomoda descubre algo nuevo de sí mismo. Sí. Y algo nuevo también de los otros. Y eso es transformador, es colectivo, ¿no? Y la forma de habitarlo también es en espacios comunes. Que lo común no sea de tránsito. La calle, la plaza, el parque, un club, tiene que ser un espacio para habitarlo, para estar y para transformarlo, no únicamente para estar de paso, ¿no? Creo que también ahí el Estado tiene un rol que hay que repensarlo. Creo que tiene que poder generar condiciones para que haya, no sé, un cine debate, que pase una película, que una bodega entrene, que pase lo que tenga que pasar. Pero que nos encontremos ahí en el cuerpo y también para que hay comunidades virtuales que están buenas, que sirven, que funcionan, que no queden solo ahí, ¿no? Hay que lograr el pasaje tanto de lo digital a lo presencial, como de lo presencial a lo digital también para que se masifique. Hay un montón de comunidades que no sabemos que existen, porque funciona con una cámara de eco. Uno se entera de la cosa que le gusta, ¿no? Que la cosa que fue liqueando, que estuvo más tiempo ahí. Con lo cual uno se deja de enterar de un montón de cosas que existen. Es un problema también eso porque nos ceja. Claro. Armando. Me quedo pensando en con qué concepto de comunidad van a crecer los que ya nacen con un dispositivo en la mano. Yo, por ejemplo, soy un caso. Tengo 18 años y hace más o menos 1 año y medio que decidí optar por salirme de todo este mundo. Directamente no tengo redes sociales, así que no tengo exposición. Es algo que charlaba acá con la compañera, porque como que somos 2 polos totalmente opuestos. Alguien dedicado a esto y yo que trato de escaparle, ¿no? Pero igual estudiás desarrollo web. Estudio de desarrollo web. También está eso de, al saber cómo está construido, con qué fines y quiénes lo hicieron, Claro. te da como ese no quiero estar ahí porque sé para qué está hecho. Y sé el poder que tiene. Y lo que a mí más me aterra es esto, de con qué concepto de comunidad estamos creciendo. Cómo se perdió eso de reemplazar el calor de un abrazo por un like. O sea, el querer exponernos completamente, constantemente, 24 horas. Sí, incluso eso sería, digamos, una de las cosas que podemos pensar, pero Sí, también por supuesto. las estafas, Sí. no sé, pienso en estafas piramidales o en las apuestas, que también ahora en los jóvenes se escucha cada vez más. Pero de la mano de lo que decía el compañero, faltan espacios para trabajar esto. Faltan espacios Sí, de falta diálogo. educación. Y falta exponer lo que realmente pasa. Porque se tiene como un miedo, un cierto miedo, por lo menos en el aula, que es el único ámbito que conozco yo. Claro. Se siente como un miedo a tocar ciertos temas, ¿no? Como no vaya a ser que se me indignan los padres por estar hablando de aborto. Claro. Entonces, al evitar esos temas, estamos haciendo la vista gorda al mayor problema que estamos enfrentando hoy día. Bueno, hoy que son las redes justamente sociales. leía sobre eso, que faltaba en la currícula escolar, digamos, educación financiera, ¿no? Totalmente, salimos del colegio sin saber pagar un impuesto. Claro. Sin pensamiento crítico, se da filosofía el último año. Yo no sabía cómo hacer el monotributo. No tenía Bueno, idea. también. Yo todavía no sé. Yo tampoco. Yo aprendí a los golpes. Abrimos un poquito, Flor, al público en esta pregunta que nos veníamos haciendo a lo largo del año de lo que significa hoy el algoritmo, la pantalla y el rol del Estado, de la comunidad, de la escuela, de la familia, de la sociedad, para que eso definitivamente sea un instrumento que esté al servicio nuestro y no nosotros al servicio de ellos. ¿Qué opinan por ahí en el público? Hola. Nada, pensando también un poco en las redes y la comunidad, rescato lo que decía el compañero de que no todo es negativo.
por ahí también esa es la mirada que nosotros tenemos, ¿no? Como, che, qué feo esto de usar el teléfono en el aula, cuando en realidad es una herramienta buenísima para cualquiera de los docentes, porque los chicos tienen eso, tienen el teléfono, ¿no? En casi todas las escuelas hay internet para los alumnos, entonces se puede usar como una herramienta. Y también pensando en qué cosas buenas se pueden sacar de estas comunidades virtuales, ¿no? Encuentros literarios o, che, tengo una persona que le interesa tema específico que solamente lo va a encontrar por internet y se pueden juntar aparte. Entonces creo que está ahí, en el salto de lo virtual a lo presencial, que es lo que nos falta. Y que creo que tendríamos que también tomar conciencia entre todos que es una herramienta muy buena. No tendríamos que dejar de ponerle un peso solamente negativo, ¿no? Porque si le ponemos solamente lo negativo, nos alejamos de la realidad, que en realidad está bueno, está bueno. ¿Alguien más por ahí? Ah, ya levantaron la mano. Dale. Yo quería decir que sirve el internet, sobre todo sirvió en pandemia. Y tuvimos un programa que decía Conectar Igualdad. Y tuvimos un gobernador y ahí hablamos del estado presente también, ¿no? De cómo sirve la tecnología en algunos casos, sobre todo en pandemia, que muchos pudieron terminar, algunos estaban en el 5º año, el último año de la secundaria, qué sé yo, y ahí se ve demostrado cómo sí sirve la tecnología en algunos casos. Pero también tenemos otro contrapunto de que son las infancias y la tecnología, y yo hablo que tengo un nene chiquito, y también hay que estar ahí, hay que estar a ver, como decía ahí el compañero, que hay que estar ahí atento a los pibes, qué pasa con las redes, qué pasa con el Facebook, qué pasa con lo que miran, qué pasa con los juegos en redes. Me parece que también ahí, y también en otra etapa que no deja de ser menos, que es también en la tercera edad, que también tenemos personas mayores, personas adultas que también no tienen muy buen el manejo de las redes y de la tecnología, y es lo que hablaba del tema de las estafas virtuales, que se está viendo mucho también con el tema de las estafas virtuales. Entonces también ahí tenemos 3 etapas de lo que es la virtualidad, de lo que son las redes, de lo que es la tecnología. Me parece que es algo para charlar y para enfocarse en eso. ¿Qué es este fenómeno de la plata fácil? Lo vimos también en algún episodio, Flor, sí. Esta cosa de que los pibes quieren en un minuto ser millonarios, quieren hacer un doble clic, meterse en algunas redes y rápidamente salvarse. ¿Eso es así? ¿Es tan así o hay una exageración? Yo creo que es una cuestión de la inmediatez, como alguna otra consecuencia más de esto de sentir que tenemos todo disponible todo el tiempo. Digo, está buenísimo pensar a las redes como algo positivo, y creo que sí, como decía la compañera Belén, que es importante el uso de las redes, por ejemplo, para muchos emprendedores o para muchas personas que antes no podían pautar algo en televisión y que ahora se le están dando un espacio en donde ellos pueden crecer y armar su propio negocio a su manera y de una manera medianamente gratuita, por lo menos al principio. Sí me pasa que con los chicos esta inmediatez, no sé cuánto falta para que se empiece a entender qué tipo de regulaciones necesitamos más allá de las inmediatas. Hay una cuestión de saber lo que pasa acá y saber lo que pasa en Hong Kong al mismo tiempo, que a uno le genera como la posibilidad de tenerlo todo, y esto creo que también repercute entonces en la necesidad de los chicos de, bueno, consigo la plata ahora, ya, fácil, con lo que me dieron en el recreo, esto lo pongo y lo crezco. No es tan así, nunca fue tan fácil, y no está bueno que sea tan fácil. Hay una cuestión del esfuerzo y del poder y del bienestar que da conseguir algo porque uno lo trabajó. Sí, lo hemos hablado en otros programas también. Sí. ¿Qué pasa con la cultura del esfuerzo que pareciera como que se va desvaneciendo? Sí, está bueno que los chicos en casa, como decía acá el compañero, tengan referentes que pongan el cuerpo a las cosas, que no se las saquen de encima, que encuentren espacios donde puedan conversar, en donde puedan pensar las cosas y que no sea una cosa de ahora para ayer, que sea para futuro. La pandemia, chicos, marcó, fue determinante para un cambio de hábitos, para encerrarse, para meterse para adentro, para quedar mucho más atado a estos artefactos. La pandemia fue un claro ejemplo de que no estábamos preparados. No estábamos preparados para una pandemia, pero así también una pandemia mucho más sutil que fueron las redes sociales, a las cuales tampoco estábamos preparados. Es muy curioso, voy a citar un ejemplo para acordar con la idea de la compañera. Mark Zuckerberg, el creador de la millonaria empresa de Meta, antes Facebook, le prohibió utilizar dispositivos a su propio hijo hasta los 12 años.
Se debatió un montón acerca de las libertades del chico y todo, pero el argumento de Zuckerberg era que el hijo tenga una formación lo suficientemente desarrollada como para poder discrepar a la hora de utilizar las redes sociales. Y es algo que no pasa. Claro. Yo sí puedo sumar algo. Creo que cuando la vida es una mierda, ¿qué pasa? Cuando tenés 10 laburos y no te alcanza, cuando vas a la facultad y te va como el orto, y cuando todo ves que te frustra, decís, bueno, che, pumba, tengo 10 publicidades de apostar y ganar, bueno, apuesto y gano tal vez. Obvio que perdés siempre, ¿no? Pero bueno, también hay algo, ¿no? De si todo siempre es difícil y si todo el tiempo alguien me ofrece acá la plata fácil, yo me la voy a jugar, voy a probar. Y es un problema eso, ¿no? Pero digo, me parece esperable que suceda. Como es respuesta a la época que estamos viviendo. Claro. No es que vino de un repollo. Y tampoco me termina de convencer la respuesta de, no, entonces anda y agarrar la pala. Como que tampoco resuelve eso de cargar bolsas. Porque no resuelve la demanda que el pibe está haciendo buscar, ¿no? Como su preocupación es otra. Y creo que también ahí tenemos que poder pensar un discurso que sea un poquito más incómodo. Que tome algo de eso y le devuelva otra pregunta. No que la respuesta sea, no, tan mal apostar. Che, te juro que no te conviene. Porque lo vas a hacer igual. Eso no evita que la gente lo haga. Solo que te da más ganas de decir, mirá, te cagué, boludo, yo gané, vos no. Como también hay algo de la época que hay que ver en nuestro contexto. Y creo que nos ponemos medio moralistas a veces. Y perdemos la capacidad de empatizar y escuchar a quien nos está hablando. Gracias, Fede, Armando, Cami, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, vamos cerrando este tercer Fuerte panel. el aplauso para este lujo de invitados que tuvimos. Tuvimos, Flor, en todo el programa temas muy, pero muy variados, plata fácil, salud mental. Un día creo que me leyeron la carta natal, ¿puede ser? La carta natal, La carta exactamente. natal, así que, a ver, compartimos algo de todo lo que vivimos en este 2025. Programa número 1000. Estamos en el número 1000, Anto, cerca. Bueno, falta poquito. En mi época jugábamos un juego que era la botellita. Pido a la producción que editemos la parte que yo digo lo de la máquina de escribir porque me miraron con cara muy rara. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Everybody. ¿Qué estás haciendo, Flor, por favor? ¿Qué es eso? Un poco cargadita la cosa y dije, bueno, voy a empezar como a... Hay que arrancar sahumando. Cambiando el clima. Vos relajate. Vamos a laburar con eso, sí. No me lo pude sacar más desde que levantamos Combina la bien con copa el en naranja, Qatar. ¿no? Combina bien, está bien. Asesor de moda, se sabrá, Cato. Quiero un gato que sos parecido a Ruggeri. Sí. Todo el tiempo. ¿Querés hacer la mímica y yo te hago? Mira cómo estamos haciendo el espectacular. Perdón, pero esto yo no lo puedo creer. Cato, vos estás con el teléfono en este momento. Un minuto. Pero está bien, estamos hablando Un justo segundo que conteste el chat. en este programa. ¿Cómo era? Estoy viendo que Dana tiene en sus manos 2 bandejas llenas de chambuchitos. ¡Wow! Tremendo, Dana, tremendo. Dana se llevó todos los aplausos, le aplaudieron más a Dana que a nosotros, Cato. Nos endulzó todo el año con masitas, con tortas, Conejones de queso, me estoy acordando todo lo que trajo. sanguchitos. Ha llegado el momento que todos han esperado y ese es el momento de repartir sanguchitos. Bravo, Así que bravo, ¡Vamos! Vamos. Dana, no te olvides del panel, no te olvides de los conductores, te lo pido por Dios. Y nosotros A ver, vamos arrancando con Flor, con el último panel. Vamos. Un panel que también se cruzó a lo largo de todo el año, que tiene que ver con el interés nacional, con la soberanía, con este momento bisagra de un nuevo orden mundial y cuál es el rol que tiene el país, que tiene la Argentina, dónde se para nuestro país, qué tiene nuestra Argentina, nuestra nación para dar las peleas, para dar las discusiones, para plantarse en ese mundo tan complejo. Así que con invitados de lujo vamos a tratar de conversar alrededor de esto. Bueno, los voy a ir presentando. Para este panel están Joaquín, Malena, Jerónimo y Facundo. Fuerte el aplauso. Un aplauso. Y antes de arrancar el debate, vamos a ver un videíto con un resumen de lo que estuvimos viendo durante el año.
Cómo nos ponemos al servicio de ese país que admiramos todos los días, por el que laburamos todos los días, que nos entusiasma. Tenemos un país que es súper diverso, tenemos campo, tenemos energía, tenemos minería, tenemos industria. Y la industria da mucho trabajo. Este es un país con una extensión y una diversidad geográfica clave, lo cual lo hace inmensamente resiliente. Grandes pilares que dan a la soberanía y la independencia en cuanto a la construcción de conocimiento, a la construcción de ciencias y tecnología. Para construir el país que queremos necesitamos industrias fuertes y soberanas. Hay un montón de industria startupera, por decirlo, que está emergiendo, que están con nuevas ideas, jóvenes, un montón de universitarios. Bueno, somos un país soberano verdaderamente si dependemos económicamente de fuerzas internacionales del mercado. Todos esos recursos que surgen más de la innovación, de la ciencia y la tecnología, son de la universidad pública. Pensar la ciencia solamente desde el sector público parece que da cuenta del país que no supo progresar. Milei termina con una obsesión con Estados Unidos, casi chupamedias. Argentinos y Argentina tenemos que poner en primer lugar nuestros intereses nacionales. No hay nada que envidiarle al talento de Argentina, es codiciado por todo el mundo. ¿Cuáles son las 3 políticas, las 3 prioridades que un gobierno tendría que poner arriba de la mesa para definitivamente generar un proceso productivo más virtuoso, más seguro? Fue todo muy diverso, fue entretenido, fue interesante. Pudimos hacer contrapuntos en un montón de temas que teníamos la necesidad de entender y de escuchar qué le pasa a los pibes, a los jóvenes, qué Argentina están viendo por delante. Facu, ¿cómo se está viendo esto de la pelea y el rol que la Argentina tiene en este momento tan crucial? Bueno, el programa arrancaba pensando como una pregunta así disparadora de qué nos une. Y si bien capaz la presidencia de Milei o la victoria de Milei en las elecciones nos hizo pensar de nuevo qué nos une, porque capaz había cosas que nosotros dábamos como por sentadas que no eran tan así. Entonces, ¿qué nos une realmente? Hablábamos del interés nacional. ¿Qué es el interés nacional? Yo creo que si tenemos que identificar un interés nacional concreto, es Malvinas. Malvinas sí es un interés nacional, nadie duda de Malvinas. Alguien que hable en contra de la soberanía argentina en Malvinas es paria hoy en día. Pero hablar en contra de la democracia, hablar en contra de los derechos humanos, ¿hasta qué punto es algo que nos une realmente en la sociedad argentina? Yo creo que sí, que nos sigue uniendo, pero no es ese consenso mayoritario que pensábamos antes de la victoria de Milei, si se quiere. Entonces, pensar en Malvinas sí es el interés nacional. Para mí sigue siendo un interés nacional pensar en los derechos humanos, pensar en la democracia. Volvemos a este concepto de alfonsinista, si se quiere, pero que después todos los gobiernos democráticos siguieron agarrando, que es de esta Argentina potencia en derechos humanos y democracia. Pero hay que pensar el día después. Yo hace poco tuve la oportunidad de ir a Brasil de vacaciones, mi papá iba allá, fui con mi novia, la pasamos buenísimo. Y viajé desde San Pablo hasta Río de Janeiro en auto. Me morí de envidia. O sea, donde no hay montañas hay fábricas. Y en las montañas hay siembra. O sea, es un país que apostó a la industria nacional, apostó a su capital humano, apostó a que las ventajas comparativas no es lo único que importa, sino que importa diversificar la economía. Y, o sea, Argentina está por el camino contrario. Y es muy triste realmente pensarlo así. Y Male, recién Facu hablaba del interés nacional, ¿no? Y pienso hoy en la Argentina de Milei, ¿qué estamos haciendo para defender el interés nacional? Si es que estamos haciendo algo, ¿no? Recién estaba pensando en relación a lo que decía el compañero, pero también a lo que se fue diciendo en los paneles anteriores, que me parece que todo está muy relacionado. Hablar del Estado, hablar del interés nacional, hablar de la salud, hablar de la educación. O sea, con respecto al interés nacional, me parece que en términos teóricos podemos decir un montón de cosas, de qué debería ser el interés nacional, cómo pensarlo, qué características tiene un interés vital, secundario, si puede ser variable o no. Pero, o sea, para bajarlo un poco a tierra, todo eso a mí me lleva a pensar si tenemos que decir hoy acá, ¿cuáles son nuestros intereses nacionales? ¿No? Me parece que es un ejercicio que nos estamos debiendo. Nos estamos debiendo como país, pero también como jóvenes. Y en ese sentido, bajándolo un poquito más a tierra, o sea, ¿qué es el interés nacional? El interés nacional es eso que de alguna manera nos tiene que ordenar.
eso que determina cuáles tienen que ser nuestras prioridades, que de alguna manera ordenan cuáles tienen que ser nuestras políticas de Estado. En ese sentido aparece Malvinas, en ese sentido aparece la Antártida también como una política de Estado sostenida de 1904 en adelante. Pero podemos mencionar pocas políticas tan robustas o tan sostenidas en el tiempo que lograron sortear distintos periodos de gobierno. Entonces, y a la vez también ese interés nacional es lo que nos ordena en términos de nuestra proyección internacional y también en materia de como todo el abanico de nuestras políticas públicas, ¿no? Y me parece que esa es una discusión que toca que nos empecemos a dar seriamente hoy y que no la planteemos solamente en términos teóricos, sino como empezar a bajarla porque creo que ¿qué es lo que nos toca ahora? Jerónimo, Joaquín, estamos alineados a Estados Unidos y de alguna manera atados a ese destino. Tenemos nuestra propia autodeterminación de lo que podamos y queremos ser como sociedad, como nación. ¿Cómo la ven? Bueno, aprovecho, me mando y hablo un poco. En principio yo soy estudiante de Ingeniería en Petróleo en UNA. Un poco lo que se estuvo viviendo últimamente con todo el tema de Estados Unidos interviniendo, Estados Unidos estando más presentes en las políticas de otros países. Eso, la verdad que a nivel global no es nada nuevo. Desde el principio de este siglo y antes también hemos visto varios ejemplos de eso. La realidad es que hasta que nosotros no podamos entender como argentinos, como ciudadanos, como personas que vivimos día a día cada una de nuestras circunstancias, cada una de nuestras vidas y de qué forma nos atraviesa, hasta no poder entender el poder que tienen todos los recursos que nosotros poseemos. No solo me refiero al petróleo, justamente al gas, a los minerales, al litio, esencialmente en estos últimos tiempos que viene tanto sobre la mesa, hasta no entender todo lo que conlleva ese proceso productivo y que no solo por tener el recurso nosotros podemos beneficiarnos del mismo, hasta no tener una industria, hasta no tener profesionales, investigadores. Hace poco, tuve la oportunidad de conocer uno de los laboratorios que tenemos en Berisso y la verdad que es fantástico todo el trabajo que se puede llevar adelante, pero la realidad es que faltan manos, faltan profesionales, faltan graduados, graduadas, que puedan hacerse cargo, que podamos tomar la rienda. La realidad es que nosotros también estamos transicionando en ese proceso, cada una de las personas, y comparto también con cada uno de los que está cursando una carrera universitaria, en este contexto que también, además de ser un contexto donde está en vela de juicio, donde todos observan los recursos hacia dónde van, también repensar hacia dónde van esos recursos que nos deberían estar formando, que nos deberían estar acompañando. Y creo yo que todo va de la mano, no podemos terminar de pensar en qué podemos hacer y cuán soberanos podemos ser nosotros mismos de nuestros propios recursos, hasta no entender que sin inversión, sin becas, sin educación, tampoco podemos ser capaces de ponerle ese capital intelectual, ese capital tecnológico a esos recursos que nosotros poseemos a lo largo y ancho de todo el país, porque así como hablaban de Malvinas y tanto todas las cuencas que tenemos dentro del país, inclusive las que tenemos offshore, tenemos un gran potencial para explorar, para investigar, para desarrollar industria. Se hablaba muchísimo acerca de la industria y para mí es súper importante entender. Capaz hablamos de una Argentina potencia hace muchísimos años, pero entender que hoy en día tenemos el conocimiento, tenemos al personal, tenemos los recursos y que no en todos lados se puede conseguir y que capaz por eso Estados Unidos anda revoloteando acá por nuestro territorio. Así que creo que es algo para repensar, para educarnos, para construirnos y para poder seguir avanzando, obviamente. ¿La Argentina está de remate para el gobierno nacional? No sé si de remate, pero verdaderamente es un tema la política internacional que ha definido el gobierno del presidente. Es realmente comprometedora en un tiempo en el que verdaderamente el mundo está cambiando, la multipolaridad que vive la política internacional, en la que rápidamente los bandos se van definiendo, pero al mismo tiempo van mutando.
en el que Estados Unidos busca reforzar una posición que verdaderamente fue perdiendo a lo largo de los años, esa hegemonía que consiguió en los 90, pero que lentamente fue perdiendo con el tiempo. Rusia queriendo asegurar su dominio sobre Europa del Este, o China lentamente imponiéndose en áreas en las que típicamente Estados Unidos ejercía como una hegemonía casi indisputable, ¿no? Empresas chinas desembarcando, por ejemplo, en África Occidental, o cooperación económica entre los países de las BRICS, por ejemplo Brasil, país en Latinoamérica, un lugar en el que Estados Unidos siempre se sentía muy cómodo ejerciendo su hegemonía. Resulta como complicado en ese marco considerarnos un país soberano, teniendo en cuenta que verdaderamente nuestros recursos son muy valiosos a nivel global. Tenemos una abundancia de recursos. En pocos países se puede ver esta disponibilidad, ¿no? No solo en amplitud, sino también en cantidades, ¿no? Y en ese sentido también me parece que la discusión fundamental que se tiene que dar como país es acerca de, bueno, cómo nos proyectamos al mundo, ¿no? Por ejemplo, Brasil es un país que, a pesar de los cambios de gobierno, realmente siempre tiende a mantener una política exterior relativamente estable, ¿no? Itamaraty, que es el nombre que tiene la Cancillería de Brasil, es también al mismo tiempo como ese dogma a nivel política exterior que todos los cancilleres que han pasado por esas oficinas han como querido mantener, ¿no? Esa idea de que Brasil es un país que merece sentarse como a la par que el resto, ¿no? Y que particularmente con el gobierno de Lula se pudo ver cómo verdaderamente se ejerce la soberanía del modo en el que también se debería ejercer en la Argentina, ¿no? Como buscando tener poder de decisión sobre las cosas que respectan al país propio, o también criticando cosas del orden establecido que generalmente no se tienden a criticar, pero que verdaderamente son problemáticas. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, con poder de veto para unos pocos países que realmente se ganaron su lugar a través del imperialismo. Son cuestiones que se tienen que discutir, más si buscamos un país que encuentre consensos entre todas las ideologías políticas, ¿no? Claro. Bueno, vamos abriendo nuevamente al público el último panel. Nos acompaña una luna tremenda, pero también no la había visto. Nos acompaña Mola, que es el auto, camión, camioneta que está ahí atrás con Mola. cerveza. La primera vuelta se paga, la segunda nos dijeron que es gratis, 2 por 1. Para la Vamos. conductora hay una pinta gratis, puede ser, me dijeron por cucaracha. Gracias, Rolo. Bueno, al público, ¿cómo se está viendo? Ahí levantan la mano, vamos. Allá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me llamo Ángel. ¿Cómo están, Cato, Flor, banda? Hay un par de cosas que fueron mencionando. Estuvimos hablando mucho del interés nacional, ¿no? Que yo creo que es algo que muchas veces hasta parece metafísico hablar de ese tipo de cosas en este tipo de contexto. Y después hay algo más difícil todavía, que es la construcción de un ser nacional. Y hay algo que vos decías, Jero, que sobre cómo nos formamos, sobre qué educación recibimos, sobre qué instituciones nosotros también vamos atravesando como personas en nuestro día a día, y eso de alguna manera cómo nos va formando. Yo creo que acá, bueno, en este panel tenemos grandes militantes universitarios. Está Facu, que es consejero de política de gobierno. Jero, ¿vos sos o fuiste presidente de la federación? Por el momento sigo siendo. Por el sí. momento estoy diciendo, bien, bueno, Flor también, bueno. Y yo creo que hay algo que hoy se está discutiendo que hace que este tipo de discusiones sean un poco más bajadas a tierra, que es de qué profesionales nosotros hoy estamos formando para salir a la sociedad, ¿no? ¿Qué ingeniero, vos por ejemplo, Jero, ingeniero en petróleo, qué internacionalistas estamos formando, con qué perspectiva, con qué miradas, de dónde viene esa literatura que nosotros recibimos? Y hoy se está llevando adelante la reforma de los planes de estudio en la gran mayoría de las universidades nacionales. Entonces, ahí también, ¿se puede acoplar esta idea de interés nacional en esta discusión? ¿Podemos mejorar la formación de nuestros profesionales de una perspectiva más local, de una perspectiva nacional? ¿Ustedes ahí cómo la ven? ¿Cómo, por ejemplo, en Jaureche, cómo están llevando adelante esta discusión?
Digo, me parece que ahí también hay un par de cuestiones en las que podemos profundizar un poco que vienen a colación, porque si no muchas veces es imposible bajar a tierra cómo logramos un interés o una formación de un sujeto nacional. Pero bueno, nada, eso. Bien, ahí Ángel, la Argentina, el mundo están cambiando en estos últimos 5 años mucho más que en los últimos 30, ¿no? La velocidad de los cambios es también muy de esta época. Sí, completamente. En los últimos años se fueron sucediendo una serie de situaciones en el sistema en el escenario internacional que empezaron a cambiar un poco. Por ahí empezaron a hacer más visible ciertos cambios o transformaciones que ya se venían dando de todas maneras. Porque el escenario internacional es un escenario que no cambia erráticamente de un momento a otro, sino que justamente como las preferencias y los actores van cambiando progresivamente y después por ahí las situaciones se explicitan en una guerra, en un conflicto diplomático internacional y demás. Pero estamos en un contexto internacional de muchísimos cambios donde se están redefiniendo los actores que tienen la lapicera, por así decirlo, o disputan como la definición de las reglas. Y por otro lado, estamos nosotros, Argentina, también teniendo nuestras propias discusiones internas, viendo cómo nos ubicamos en el mapa. Y en ese sentido también, y asociándolo un poco a lo que veníamos hablando antes sobre el interés nacional, me parece que algo fundamental para poder avanzar en pensar más concretamente cuál es el interés nacional nuestro de acá para adelante es que los distintos actores políticos, pero no político-partidarios, sino las distintas perspectivas, espacios políticos, también sociedad civil, academia, sector privado, empresariado, todo, puedan lograr encontrar ciertos puntos de consenso en común que permitan planificar algunas cuestiones y empezar a mirar al mediano largo plazo y en ese sentido ordenarnos como país y así también ordenar nuestra política exterior de forma planificada, estratégica y poder jugar en ese escenario internacional que se está redefiniendo de una manera que a Argentina le sirva muchísimo más, justamente en función de sus preferencias e intereses nacionales. Pero si primero no discutimos nuestros intereses nacionales, porque también me parece que Argentina tiene un rol muy importante a jugar en la región, y que además la región América Latina es la única región hoy por hoy que no está en un conflicto bélico armado, disparado, por así decirlo. Entonces, ahí tenemos un rol muy importante que jugar. Y otra cuestión es que nosotros como país somos de los, no sé si de los pocos, pero hoy por hoy, tal como están las cosas más o menos, que no tenemos conflictos internos étnico-religiosos, de límites con nuestros países limítrofes, si bien hay algunas cuestiones que por ahí habrá que rediscutir a futuro. No tenemos conflictos significativos de límites. Somos un país riquísimo en recursos, en historia, en formación, más allá de que justamente la estamos dejando de lado y viene bastante cascoteada. Entonces... Malena. Bueno, yo para agregar la verdad que comparto muchísimo lo que venía diciendo, y mientras no estemos poniendo foco en formar profesionales humanos, en formar profesionales que puedan ser empáticos y que puedan entender también el grado y la capacidad que tiene este país, muy difícil está poder avanzar, pero son justamente planteos que hay que traer a la mesa, que está perfecto que podemos discutir y que podemos también visibilizar a través de estos espacios, entonces para nosotros es súper importante eso. Bueno, vamos llegando al cierre nomás. Al cierre de este ciclo, de este hermoso año que compartimos y con Flor y con todos agradecerles, bueno, a todo el equipo de producción. Un gran aplauso para la producción que Marcos, estuvo el ruso, en cada detalle Carla, todo el año. Clemente, todo el equipo, fuerte el aplauso, se rompieron el alma, estuvieron al pie del cañón desde muy temprano cada vez, en cada episodio, organizando para que todo esto realmente salga como
como vino saliendo. Olga y Blender están temblando, temblando. ¿Vos decís? Me dijeron. No, muy contentos de cerrar el año. Conclusiones. Bueno, yo, Para este final este es el momento en el que me de pongo las lágrimas, sentimental. claro. La producción me dijo, vos vas a llorar, capaz llore. Pero obviamente quiero agradecerle a la producción, a vos, Cato, que fuiste un gran compañero. La mejor conductora lejos de los streaming en la Argentina. Está para los Martín Fierro, la van a ver muy pronto. Acepto llamaditos. Me pueden contactar por Instagram si me necesitan. Pero no, la verdad que la conclusión a la que llego es que creo que este streaming lo pensamos y lo hicimos porque queríamos armar esto, un espacio de debate político y en el que los jóvenes puedan venir y expresarse de distintas ideologías políticas y me parece que lo cumplimos. Pienso en que nos dicen mucho y se escucha muy seguido que somos una generación rota y yo quiero decir que para mí no somos una generación rota y que en cada episodio demostramos que los jóvenes tenemos muchísimas cosas para decir y no solo para decir sino para hacer también. Y decirle a los jóvenes, y me incluyo, que la política también es nuestra y que nos tenemos que involucrar porque cada vez tenemos que estar más unidos si queremos construir una Argentina, un país más justo, en el que tengamos más oportunidades, en el que realmente podamos soñar con todo lo que venimos hablando durante todo este año, con la vivienda propia, con un acceso a un trabajo digno, con poder seguir estudiando, con poder seguir creando. Así que nada, yo muy contenta y bueno, te dejo el cierre. Gracias Flor, gracias a todo el público que también hoy nos acompaña, a Dana, a Mola. Cerramos este año con mucho entusiasmo. Teníamos ganas de mover la cosa. Cuando pensamos Cato por Stream, estamos con la idea de que a esta Argentina hay que dar la vuelta, hay que moverla, hay que ponerle voz y participación a todo lo que tengamos que decidir para adelante. Nada es mejor que la Argentina, nadie es mejor que un argentino, que una argentina laburando, poniéndole el corazón como sabemos hacerlo y definitivamente con la convicción, es lo que recogimos en cada programa, que no agachamos la cabeza nunca, no miramos a nadie desde abajo, tenemos una autoestima tremenda, creemos que somos un gran país, que tenemos un gran futuro y que lo queremos construir y defender todos los días, gobierne quien gobierne, y eso hoy está como nunca puesto en esperanza, en clave de futuro, en cada uno de todos los pibes y pibas jóvenes que nos acompañaron y que nos vieron en cada uno de estos episodios. Un aplauso para Cato. Hoy cambiamos de locación, pero me olvidé de agradecerle, por supuesto, todo el año hicimos los programas en el Centro Cultural Tacheles, que les agradecemos Se un nos montón. bancó, nos recibió en su casa Y también tengo una noticia, porque para el verano, para los que no nos pudieron escuchar, no vamos nos a pudieron estar en ver. la costa, nos dijeron no. Ah, ¿no te contaron? Vamos a estar en Mar del Plata, en la Vamos. Rambla de Mar del Plata. Vamos ahí. No, pero los que no nos vieron nos pueden escuchar por Spotify. Ahora estamos en Spotify también. ¡Wow! Así que, Tremendo. La producción rompió el chanchito, está a full. Y bueno, nos estamos viendo, ¿no? Nos quedamos un rato más compartiendo música, una cerveza y repitiendo esto que apareció como común denominador en cada uno de los programas de Cato por Stream: construir comunidad, construir lazos, saber que el destino común, colectivo, es lo que nos va a dar siempre la posibilidad de definir y decidir futuro y destino para todos. Para cerrar vamos a escuchar a Nico Lanz, que va a cantar Espagueti del Rock de Divididos. ¡Vamos, Nico! Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de un amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias
de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción, remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy.